Buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Dungeon Pet, esta reimpresión del famoso juego de Vlaada Tsaftil, no sé cómo se dice exactamente, pero bueno, de 2 a 4 jugadores para mayores de 12 años y con partidas de 90 minutos de duración. Vamos a hablar de cómo se juega a 2 jugadores, ya que tiene algunas diferencias en las reglas y nosotros, como lo hemos jugado, es a 2 jugadores. Así que si queréis conocer este Dungeon Pet a 2 jugadores, pues quedaros. Lo que hace falta en el pueblo es una tienda de mascotas. Nadie sabe que Diablillo lo dijo, pero a todos les pareció una idea fantástica. Mascotas para señores de la mazmorra. ¡Qué gran idea! A nadie se le ha ocurrido, sin competencia, nos haremos ricos. Así que habéis abierto la primera tienda de mascotas del pueblo, justo al lado de la otra primera tienda de mascotas del pueblo. Al cruzar la calle hay otras 2, pero no habíamos quedado en que era la primera. Bueno, pues esto se ha masificado. Vamos a comprar crías de monstruos, alimentarlos, disfrutarlos, vamos a verlos crecer, limpiar sus jaulas, sus excrementos. Para un diablillo, bueno, no será una tarea muy difícil regentar esa tienda de mascotas. ¿Cuántos van a resistir? ¿Cuántos van a ser lesionados? Bueno, pues hay que atender a esas mascotas. En esto consiste Dungeon Pet, que se han abierto tiendas de mascotas y estamos criándolas para luego intentar venderlas a los más interesados en cada una de los de su tipo. Cambiamos de cámara, os enseño componentes y cómo se juega y luego os cuento qué nos ha parecido este Dungeon Pet. Así que, cambia de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Dungeon Pet. Aquí tengo desplegados todos los componentes para una partida a 2 jugadores. Como ya os he dicho, yo voy a hablar del juego desde la perspectiva de 2 jugadores. ¿Que jugáis a 3 jugadores? Bueno, pues la diferencia que os vais a encontrar un poco es que va a haber menos diablillos bloqueando acciones. Y que jugáis a 2 jugadores, bueno, pues vais a tener que dar la vuelta a este tablero, donde está el marcador de rondas en la parte de arriba. En lugar de 6 os vais a encontrar solamente con 5 rondas y no habrá diablillos bloqueando acciones. Todas las acciones que hay en el tablero estarán disponibles. Así a grandes rasgos son un pelín las pequeñas diferencias que hay alguna más, pero bueno, son pequeños matices. Yo voy a hablar a 2 jugadores porque es como nosotros lo hemos estado jugando y esto es, pues eso, Dungeon Pet a 2 jugadores. La disposición un poco está un poquito ajustado porque este tablero nos indica que lo colocáramos tal que aquí, pero yo creo que no va a entrar bien en cámara, por eso lo tengo colocado en la parte superior, que yo creo que se ve bastante bien. Este es el tablero de progreso. En el tablero de progreso vamos a colocar este marcador, que es el marcador de rondas. Como veis, hay 6 rondas. Cada vez que vayamos cambiando de ronda, bueno, pues vamos a ir moviendo este marcador. Aquí vemos una especie de cara que corresponde a esta ficha, que es la ficha de jugador inicial, que nos indica que cada vez que cambiemos de ronda, el jugador inicial va a cambiar. El juego se juega en 6 rondas y cada una de las 6 rondas va a tener 6 fases de ronda. Lo que más encontramos en este tablero de progreso, bueno, pues cada uno de los 2 jugadores, en este caso son 2, como veis, hemos cogido ahí el verde y el azul, aunque se parecen un poco. En cada una de las casillas vamos a colocar un diablillo verde y un diablillo azul, que serán primos lejanos que podremos reclamar y decir que vengan a echarnos una mano, o sea que podremos ir a por esos primos. Luego tenemos también este track de exhibiciones, que como veis empieza en la ronda 2.
En la ronda 2 serán las primeras exhibiciones y ahí vamos a podernos fijar un poco en lo que nos pide, dependiendo de la loseta que haya tocado. Ni siquiera están todas aquí, hay algunas más, pues bueno, dependiendo un poco de la loseta que haya tocado, te pedirá determinadas cosas. Estas exhibiciones pueden ser conjuntas de todos los animales que nosotros tengamos, de todas las mascotas, o individuales. Bueno, pues simplemente esas losetas van determinadas al azar y las vamos a colocar tal que así. Cuando hacemos la preparación de esa primera ronda, pues la primera queda boca arriba. Y luego tendremos también clientes, como vemos en cada ronda. En la ronda 3 aparece el primer cliente, en la 4 hay otro, en la 5 hay otro y en la 6 hay dos. Al llegar a la ronda 6 voltearemos estos dos clientes. El primero, como en el otro, queda visible. Al hacer cambio de ronda, cuando luego lo veamos, según se hace el mantenimiento, descubriremos también otro más de cada. Pero bueno, eso es lo que nos vamos a encontrar en el tablero de progreso. Luego tenemos el tablero central, que es este que está aquí, que es donde vamos a encontrar las distintas acciones que vamos a poder hacer, donde colocaremos nuestros diablillos para poder hacer las acciones. Luego os explico las acciones y donde tenemos todo colocado. En una partida a 2 jugadores, como estamos viendo, vamos a colocar 2 mascotas en la parte de abajo que sean, como si dijéramos, de nivel 2, con lo cual solo tienen 2 cartas visibles. Hay que satisfacer 2 necesidades, porque esto que nos va a indicar aquí son las necesidades. Vemos las que tenemos que satisfacer, que son estas 3, en este caso, que este ya es, como si dijéramos, adulto, y vemos cuáles serán también las necesidades futuras, aunque no estén. Bueno, pues los vamos a colocar en el tablero. Colocamos 2 que estén en nivel recién nacido con 2 y 2 que estén en nivel ya adulto, en el que tenga 3 necesidades que cubrir. Cogemos las cartas de mazmorra, las barajamos. Esta es hora. Cogemos las cartas de mazmorra, las barajamos y sacaremos 2 de manera aleatoria. Estas mazmorras son mejoras que vamos a tener para nuestro tablero personal. En la parte izquierda nos indica el nivel de furia que soporta y en la parte derecha el nivel de magia que soporta. Entonces, bueno, pues simplemente vamos a colocar aquí las mazmorras. Aquí tenemos las pilas de artefactos que se colocarán aquí y podremos reclamar con distintas acciones. Ahora mismo yo no tengo puesto ninguno porque hay un diablillo bloqueándolo. Ahora lo explicaré también cómo se bloquean. Luego tenemos estos artefactos que los coloco ahí, que no voy a entrar en detalle, pero bueno, lo que nos van a dar cuando los reclamemos son determinadas ventajas. Tener más cartas en la mano, o sea, es ventajas que nos van a permitir irlos utilizando para pues mejorar la situación y encontrarnos mejor. Aquí colocamos la reserva de oro, aquí colocamos en esta parte superior la comida vegetal y ahí la comida animal, la carne. ¿Por qué? Porque va a haber mascotas vegetales, va a haber mascotas carnívoras y va a haber mascotas también omnívoras, o sea que comerán ambas cosas. En esta parte está la enfermería, colocamos las pociones, que son una especie de comodín, y simplemente vamos a dejarlas aquí colocadas, estas pociones, y aquí bueno, está la enfermería para cuando haya diablillos que caigan enfermos. De nuestra reserva personal pues tenemos que colocar un meeple en el 0 cada uno de los 2 jugadores y el otro lo colocamos en el track de puntuación. Vamos aquí a ir anotando los puntos que se van acumulando. Entonces, las figuras de esbirros, cada jugador va a colocar una en el 0 y otra también pues en el track este de progreso de espectáculo. Ampliaciones disponibles. Estos son mejoras que tenemos disponibles para la mazmorra. Tenemos aquí una reserva, empezamos con 2 que vamos a sacar y luego hacemos una reserva de cubitos de sufrimiento, de cubos de estiércol
y de fichas de mutación, porque nuestras mascotas van a poder mutar. Simplemente hacemos una reserva y la dejamos en una zona. Y luego estos son los mazos de necesidades. Los vamos a separar siempre por colores: amarillo, morado, rojo y verde, y los barajamos de manera individual. En el tablero que tenemos, que tiene como una especie de pantalla de la que haremos uso en una parte del juego, te indica la probabilidad de que salga cada tipo de carta. Aquí en esta parte te indica la probabilidad. Entonces sabes que si coges una carta de color verde, ves la probabilidad de que te pida comida, la probabilidad de caquita, la probabilidad de furia y la probabilidad de que enferme. Entonces, en cada color vas a tener un poco la probabilidad. Como os dije aquí, cuando nosotros tenemos una mascota, vemos las necesidades inmediatas, pero también vemos las futuras, con lo cual podemos ir preparándonos, o las acciones que haremos serán diferentes dependiendo un poco de la mascota que tengamos. Si tenemos una mascota que vemos que la mayoría de las cartas son verdes, es muy probable que lo que nos vaya a pedir sea comida. Bueno, pues nos interesa mucho ir a las casillas donde haya comida. Habrá que fijarnos si es vegetal o es animal, o nos vale de todo, pero es algo a tener muy en cuenta. Si es un animal que tiene mucha necesidad de cartas rojas, sabemos que es muy probable que salgan cartas de furia. Tenemos que tener una mazmorra que tenga un cierto potencial en furia. Si tiene muchas moradas, hay mucha probabilidad de que haya cartas de magia, con lo cual nuestra mazmorra tiene que tener un fuerte potencial en magia. Luego también hay algunas mazmorras que, como vemos, tienen habilidades especiales. Esta, por ejemplo, tiene una necesidad de juego cubierto. Esta, como veis, tiene una necesidad de comida y una necesidad de caquita también cubierta. Entonces hay mazmorras. Esta no tiene furia prácticamente, pero tiene uno de magia, uno de juego y dos de juego. Esta tiene dos de juego. ¿Veis? Pues dependiendo de la mazmorra que vayamos cogiendo, también tenemos que fijarnos en el tipo de animal que vamos a ir cogiendo. El resto de las mascotas, bueno, pues las colocamos boca abajo, hay muchas y quedan ahí en una reserva que iremos sacando poco a poco. Y luego el tablero personal, o el tablero de la guarida de cada jugador. Bueno, pues estos esbirros, estos diablillos, van todos colocados hacia abajo. Cada jugador empieza con 6 diablillos y con 2 monedas de oro en la reserva. También empezaremos con una carta de cada color de necesidad: una morada, una roja, una amarilla y una verde, una de cada tipo de necesidad. Estas serán como una reserva de mano que, a no ser que tengamos alguna habilidad o alguna cosa específica, siempre mantendremos esas cartas. Aunque en todos los turnos robaremos, también descartaremos, con lo cual mantendremos. Tenemos aquí el tablero de escaparate. Empezamos con una mazmorra base que nos viene dada, que tiene uno de furia y uno de magia, pero también tiene una caquita que se han dejado ahí, o sea que habría que limpiarla sí o sí para que no tenga nada. Luego aquí tenemos la zona de las mejoras. Una vez que una mejora esté puesta, no se puede retirar, es definitiva, y lo que sí podemos es construir mazmorras, y también podremos poner una mazmorra encima de la otra, pero no se retira la caquita. La caquita, aunque mejoremos la mazmorra, se nos queda ahí. Entonces, bueno, pues ahí tendremos esas mazmorras. Inicialmente empezamos con esta que nos viene dada y con una caquita. Y luego tenemos también la ficha de logro, si pasamos de 50 puntos o si pasamos de 100. Entonces, bueno, pues tenemos aquí esta ficha. Simplemente con esto tendríamos preparados. Como veis, los dos jugadores tienen exactamente lo mismo. Las fichas que no utilicemos de escaparate, de exhibición o de clientes, estas sí que vuelven a la caja. Las fichas de jaulas que no estemos utilizando, hacemos una reserva y las dejamos aquí, porque estas jaulas van a ir cambiando. En la primera fase,
o cuando empezamos a jugar, como os he dicho, la ronda viene todo aquí, en la camisa viene todo explicado. De primeras son como muchos iconos que lo hacen un poco enrevesado, pero una vez que empiezas a jugarlo se entiende bastante mejor. La fase tenemos aquí, como veis, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fases. La fase primera sería la fase de preparación, luego hay una fase de compras, fase de necesidades, fase 4 que sería exhibirse, fase 5 hacer negocios en el caso de que se pueda y fase 6 envejecimiento. La fase de preparación en la primera ronda ya está hecha porque hemos preparado la partida. Simplemente nos quedaría en este caso en el tablero bloquear. Estas son acciones en las que nos podemos colocar. Entonces hay unas determinadas acciones que tienen un puntito, colocamos ahí nuestros esbirros. Hay 3 zonas, 1, 2 y 3. En cada acción que tenga puntito vamos a colocar un esbirro y luego a 3 casillas de distancia colocaremos otro. Entonces, una que es esta verde con flecha, 2 y 3, colocamos ahí. En esta lo tenemos que colocar en el puntito que está aquí, 1, 2 y 3, colocamos aquí. Y en esta lo tenemos que colocar ahí, que es donde está el puntito, y sería 1, 2 y 3. Hemos utilizado diablillos de otro color del que no estamos jugando y esas casillas donde están colocados ahora mismo están bloqueadas. Cuando sea el momento de la preparación de la siguiente ronda, veremos que estos diablillos se mueven y van bloqueando otras casillas, pero de inicio esas serían todas las que están bloqueadas. Como os he dicho, en la fase 1 de preparación, en la primera ronda, está hecha la preparación, con lo cual, bueno, simplemente el jugador que tenga la ficha de jugador inicial va a recibir 1 oro y el segundo jugador recibirá 2. En caso de ser partida a más jugadores, bueno, pues habría que repartir como nos diga el juego. Paso 2, revelar información. Bueno, en este caso la información ya está revelada. Cuando pasemos a la ronda ROS, revelaremos la siguiente información, tanto de exhibición como de cliente. Añadir nuevos elementos. En partidas a 2 jugadores, como la que estamos viendo, cada diablillo neutral tiene que avanzar hasta la siguiente casilla de acción. Entonces, lo que os he dicho, si estamos jugando a 2, pues todos los diablillos tienen que avanzar para que no estén todo el rato bloqueadas las mismas acciones, sino que se vayan bloqueando diferentes. Cuando se coloca el diablillo en estas que son como parciales, en esta flecha verde o en esta flecha roja, no bloquea la acción, simplemente descansa durante esa ronda. Tenemos que poner comida fresca. La comida que hubiera sobrado en esta zona la vamos a retirar. Si no se ha pedido comida o no se ha cogido, se retirará. ¿Cómo se determina la comida? Bueno, pues en la primera ronda nos vamos a fijar aquí y nos dice que lleva 2 el verde y 2 el rojo. Bueno, pues sacaríamos 2 el verde y 2 el rojo. Imaginar que ha acabado la primera ronda, cuando sale la fase de poner comida fresca, pues esta comida la tenemos que retirar y tenemos que ver la que nos pide. Aquí ahora nos diría 2 verdes, 2 verdes y 1 rojo y 3 rojos. Bueno, pues vamos a sacar la comida que nos vaya pidiendo. Fijándonos en las losetas, cuando estén descubiertas nos va a ir diciendo la cantidad de comida que nos pide. Por eso siempre vamos a saber la comida que hay disponible para la siguiente ronda y las posibilidades que tenemos a optar a ella un poco. Entonces, bueno, en la primera ronda nos fijamos en la parte que está ya en el tablero grabada y nos dice que 2 en el verde, 2 en el rojo. Como veis, la acción del medio está bloqueada, con lo cual no lleva comida. En la siguiente, pues ya sabremos que hay que cambiar. Retiramos si ha quedado comida y pondríamos la comida que nos indique la loseta que tenemos ahí. Tenemos que retirar
Si nadie ha cogido los artefactos, tendremos que retirar el último, el que está abajo el artefacto. El de abajo subiría hacia arriba y sacaríamos uno nuevo. Entonces, como veis, es bastante sencillo. Simplemente es retirar el artefacto que está arriba, el de abajo sube hacia arriba y sacaríamos uno nuevo. También pondremos jaulas nuevas. En la ronda anterior tiene que haber sobrado una jaula como mínimo. Como veis, aquí solo ahora mismo está bloqueada. Solamente hay disponible una acción de poder adquirir jaulas, porque esta sería para comprar la mascota o para adquirir la mascota adulta, y esta para adquirir estas otras mascotas. Con lo cual, como mucho, se habrá podido comprar una. Si la casilla está bloqueada, pues solo colocamos dos. Si la casilla está libre, que se puede coger dos veces, tendríamos que poner 3 jaulas. Cuando no esté bloqueada, vamos a poner 3 jaulas. Si llega el momento de limpieza, pues hacemos como antes. Empujamos las jaulas de abajo hacia arriba y dejaremos una y robaremos 2 jaulas nuevas que colocamos aquí. Si vuelve a estar bloqueada, simplemente robamos una jaula que ponemos ahí, dependiendo de cómo esté. Siempre se van a limpiar si quedan todas las jaulas, limpiaremos, sacamos las que están en la parte más arriba y las de abajo pasan hacia arriba. También aparecerán mascotas nuevas. Las mascotas que están abajo van hacia arriba. Al pasar hacia arriba crecen y vamos a moverlas una hacia la derecha, pasando a tener tres necesidades que satisfacer. Tenemos que tener en cuenta que si no hay hueco aquí, entonces pues simplemente estas habrá que sacarlas del tablero y le añadiremos a la zona de carne una de carne. Es una regla un poco extraña porque te dice que las mascotas no mueren, pero sí que aparece ahí una de carne de manera un poco así, bueno, de manera pues especial, aparece ahí sin más. El cubo de carne en el mercado. Es una regla. Te lo dice el propio manual, que no pasa nada, que es una regla, que las mascotas van a una zona mejor, hasta mejor y punto. Y revelaremos 2 nuevas crías de mascota con tamaño 2. Simplemente las colocamos la rueda en tamaño 2 y revelaremos 2 nuevas crías de mascota. Entonces, bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta. Si la casilla... esto empieza aquí y luego queda aquí. Si la casilla de acción de compra de mascotas adultas está bloqueada por un diablillo neutral, pues que se haya colocado aquí, ese diablillo va a comprar una de ellas. Tomas las mascotas más a la izquierda de las que se hayan movido a la mitad superior y las retiras de la partida. Ojo que en ese caso la retiras, pero no aparece carne. Es en el único caso en el que no aparece esa carne. Si una de las 2 casillas de acción de compra de las mascotas inferiores está bloqueada, solo tienes que colocar 2 mascotas, como os he dicho. Si fuera, por ejemplo, el caso, que están las 2 libres, tenemos que colocar 3 mascotas, porque los 2 jugadores pueden optar a colocarse y adquirir mascotas, para que de esa manera siempre sobre una al menos en la parte inferior. Entonces, esas son las acciones que vamos a poder hacer en esta zona. Comprar la mascota adulta, colocarnos aquí para adquirir una carta de jaula, comprar las mascotas que son más pequeñas o hacer mejoras de jaula. Luego, ¿cómo tenemos que colocarnos? Bueno, pues para podernos colocar nos moveremos con grupos de diablillos. Aquí nos piden que al menos haya un diablillo, aquí nos piden que haya un diablillo y que hayamos entregado monedas. Las monedas van a formar parte de los grupos, luego lo entenderéis. Entonces, por lo menos tiene que haber un diablillo y una moneda. Aquí, por lo menos, para poder hacer la acción de mejora de jaula, pesa mucho, tienen que ir por lo menos 2 diablillos. Y aquí tienen también que ir un diablillo y una moneda por lo menos
menos para podernos hacer con una mascota. Aquí tenemos otra zona de acciones. Ahora mismo las acciones de mejora están bloqueadas. Si el diablillo se hubiera movido, cuando sea el momento de mejora del tablero, pues colocaremos ahí esas fichas. Entonces, bueno, pues el jugador mandará ahí diablillos y se hará 1 o 2, los que haya determinado, y se hará con todas las fichas que haya en esa zona. Mientras esté bloqueada no lo podremos hacer, pero como sabéis, estos diablillos neutrales se van moviendo, con lo cual pues cuando quede libre en la preparación pues le pondremos ahí. Luego, si nos colocamos aquí, adquirimos los vegetales, que son los que come, que los llevaremos a nuestra mazmorra. Si nos colocamos aquí, adquiriremos carne, que también la llevamos a nuestra mazmorra. Ojo que tanto los vegetales como la carne se estropean tras un número determinado de rondas. Y luego, pues por último, tenemos esta otra zona. Colocándonos aquí vamos a llamar a los primos. Bueno, pues imaginar que yo he utilizado este grupo que yo tengo aquí, porque tendremos un momento que tendremos que hacer grupos. Yo me pongo aquí y miraremos en qué ronda estamos. Si es la primera, pues simplemente cogeré al primo que tengo ahí y lo pongo aquí. Si en lugar de ser la primera estamos en la tercera, puedo coger el de esta y todos los anteriores. Si estamos en la cuarta, el de esta y todas las anteriores que estén por ahí. Pero no van al tablero, van siempre con los que le han llamado, que se colocan ahí. Si coloco aquí los diablillos, pues podré coger una carta de poción, y si tengo diablillos enfermos, luego veréis cómo enferman, pues los podré curar y los pongo ahí con estos. Cuando esta opción esté libre, si yo me coloco aquí y estoy aquí o estoy aquí, a la hora de poder hacer las ventas, pues será por 3 o por 2 lo que multiplicaré. Si estoy colocado, sea aquí o aquí, será por 3, y si estoy aquí, pues es un poco más barato porque es como que lo hiciera en el mercado negro. Y este es el track de exhibición. Colocándome aquí, lo que voy a hacer es avanzar 2 en este track de exhibición, que cuando llegue el momento de puntuar, pues el que esté más adelante va a recibir más puntos. Y ahora llegaría pues la fase de compras. ¿Cómo tenemos que hacer la fase de compras? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es como no visto. Yo subo la pantalla y realizo mis grupos de diablillos un poco sin que me vean. ¿Cómo los voy a hacer? Bueno, pues los puedo distribuir como yo me interese. Puedo hacer grupos de todo, luego puedo decidir hacer un grupo y en un momento determinado decidir que paso, que no utilizo ese grupo. Bueno, como se quiera. Todos los jugadores van a hacer sus grupos, los preparan, y una vez que los grupos están hechos, eso se hace ciegos sin que lo vean, y una vez que ya están hechos, los grupos quedan vistos. Ahora hay que tener un poco en cuenta el tamaño de los grupos. A la hora de ver el tamaño de los grupos, se mira el número de diablillos y las monedas. Por ejemplo, este tiene 3 diablillos y una moneda, el tamaño del grupo es 4. Este tiene 2 diablillos y una moneda, es 3. Y este tiene un diablillo y 2 monedas, el tamaño del grupo es 3. Nosotros los grupos los hacemos todos tapados, luego los vamos a dejar vistos. Aquí somos un poco de exhibirnos, entonces luego quedan vistos. Tú haces los grupos, luego decides si los quieres usar o no los quieres usar. Ahora empezamos. ¿Quién tiene el grupo más grande? Pues lo tendría este jugador, porque tiene un grupo de 4. ¿Dónde se coloca? Bueno, pues donde él quiera. Imaginar que se coloca aquí, que como mínimo tiene que poner 2 diablillos. Pues ahí coloca los 3 y esto le da acceso a que pueda elegir una de las cartas de mejora de jaula. Puede colocar encima de una tenía o en cualquier hueco libre. Bueno, pues suponemos que lo pone aquí. Ahora miramos, ¿hay más grupos de 4? No. ¿Pero hay grupos de 3? Sí, él tiene grupo de 3, pero él también. ¿Quién era el jugador inicial? Este jugador, con lo cual este jugador será el primero en ejecutar la acción. Bueno, pues imaginaros que se coloca aquí. Tiene que ir como lo mínimo con un diablillo y haber entregado una moneda. Ha entregado la moneda y bueno, pues en este caso va con 2 diablillos. Bueno, pues va a coger una carta de monstruo. Bueno, pues la carta de monstruo, que de momento la deja aquí, sin más, a expensas de que llegue la siguiente fase. Ahora mismo estamos en una fase de comprar.
Vuelves a mirar, grupos de 3, bueno, pues como este tiene grupo de 3, ahora sería su turno. Bueno, pues este jugador, imaginar que dice, bueno, pues yo voy a coger la adulta, se pone ahí con su grupo de 2, la moneda la entrega aquí y se hace con esta mascota que de momento también la deja ahí. Vuelve a ser el turno, grupos de 3, este jugador tiene un grupo de 3, vale, y dice, bueno, pues 2 de esto, me pide por aquí, bueno, pues voy a colocarme aquí. La moneda la tiene que entregar y se hace con el alimento que hay aquí, que colocará en su primera casilla del tablero, en la zona de almacenamiento de verduras. Este le queda uno y dice, mira, yo no voy a hacer nada más, me retiro. Bueno, este sigue queriendo hacer otra acción, entrega la moneda, se coloca aquí y bueno, pues avanza 2 casillas y este pues se lo guarda de momento aquí, no lo quiere utilizar. Así va a ir, vamos a ir haciendo acciones hasta que los 2 jugadores hayan pasado totalmente y no hayan hecho nada. En este caso, bueno, pues en esta zona no se han podido colocar porque estaban bloqueadas, en algunas determinadas zonas se podría haber colocado aquí para una carta de poción o todavía no hay enfermos ni nada, pero bueno, vamos a hacer todas las acciones que yo os he ido explicando y así pues iremos gastando esos diablillos y iremos utilizándolos. Ya os dije que yo, por ejemplo, si quiero puedo ir a haber llamado a los primos y este lo voy a poner aquí. Entonces va ahí colocado, lo que no me habré quedado ningún diablillo en la reserva, que ya veréis que también pueden ser necesarios para la parte final de la partida, para poder satisfacer la necesidad de jugar o para determinadas cosas. Ahora viene la fase 3, la fase de organizar jaulas y mascotas. Primero organizamos las jaulas y las mascotas, después robaremos las cartas de necesidad y finalmente asignaremos esas cartas de necesidad. Este jugador no se hizo, pero bueno, este que sí se hizo, bueno, pues organizar las mazmorras, imaginar que él lo coloca pues tal que así. Las mascotas, bueno, pues puede decidir colocarla aquí o colocar... Este jugador no tiene nada que decidir porque como solo tiene una jaula, pues lo tiene que colocar ahí sí o sí, no hay otra opción. Si una mascota se nos muere, eso va a hacer que perdamos puntos. Perderemos un punto por cada decena que tengamos de puntos. Es decir, si yo estoy del 0 al 9 no pierdo nada, pero si estoy en el 10 perdería 1, si estoy en el 20 perderé 2, si estoy en el 30 o más perderé 3. Por cada mascota que dejemos morir. Estos pasos siempre hay que hacerlos en orden y todos los jugadores los pueden hacer de manera simultánea. Una vez organizadas nuestras jaulas y las mascotas las vamos a poder mover de una jaula a otra, lo que hemos dicho. No vamos a poder quitar la caquita que tienen las jaulas, eso sí que sí. Pero sí que las podemos mover y si movemos una mascota y tiene cubitos de sufrimiento, esa mascota se mueve con sus cubitos de sufrimiento. Si nos hemos hecho con nuevas jaulas, podemos mover una mascota para otra jaula. Entonces, bueno, ahí nos da bastante desarrollo. Al final de este paso, cada mascota tiene que tener su propia jaula, eso es lo que tiene que ocurrir. Y una misma jaula no puede tener nunca dos mascotas, sí que se pueden, como os he dicho, intercambiarlas, incluso si no tienes jaula vacía, yo puedo cambiar una que está llena por otra que está llena, pero no podemos tener dos en una. Si tienes menos jaulas que mascotas, debes de liberar esas mascotas adicionales, las tenemos que retirar de la partida. Y también podemos optar de manera voluntaria por liberar mascotas, incluso disponiendo de jaulas libres. En cualquier caso, una mascota que es liberada se considera una mascota perdida y tienes que perder reputación, como os he explicado, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Ahora la siguiente fase sería robar cartas de necesidad. Vamos a coger nuestra mascota y nos vamos a fijar las necesidades. Esta tiene una verde y una amarilla. Bueno, pues yo voy a coger una amarilla y una verde y las voy a robar y las pongo
junto con mis cartas. Entonces, bueno, pues esas son las necesidades que yo he robado. En este caso, ¿cuáles son las necesidades que nos vamos a encontrar? Bueno, pues os las he dicho. El cuenco quiere decir que quiere alimentarse. La cara quiere decir que está enferma. Si está enferma, bueno, pues estar enferma por sí sola no pasa nada, pero si está enferma y además la jaula está sucia, pues nos supondrá un problema. Esto es la furia que va a necesitar, o sea, el nivel de contención de la jaula que le tendremos que poner. Luego por aquí tendremos también, pues, el ovillo es que quiere jugar. La estrella, pues esto es magia. Entonces vamos a ir encontrándonos con distintos tipos de necesidades. Esta es que aparece una caquita en la jaula porque pues, está sucia, como veis. En todos los mazos hay un poco de todo, pero en el recuadro del centro que os decía os explica de qué probabilidad hay de que haya más o menos. Entonces, bueno, pues tenemos las cartas y ahora ya nosotros vamos a ver qué cartas son las que jugamos. Teníamos 4 iniciales, cogemos 2 nuevas, entonces yo puedo coger en el orden que yo quiera, utilizarlas dependiendo de lo que yo haya organizado, pues yo puedo coger. De tal manera que yo voy a jugar una verde y una amarilla, que son las necesidades, con lo cual veis que me vuelven a quedar las 4 cartas. Yo cojo esa mascota y le asigno las necesidades que voy a cubrir. Las pongo tal que ahí y quedan asignadas. En este caso, la necesidad que esta mascota tiene es de alimento. Tengo que atender esa necesidad de alimento. Tiene 2, yo me había hecho con 2, las descarto y sus necesidades quedarían cubiertas, pero pueden ocurrir pues otras circunstancias. Imaginar que hubiera asignado furia. Bueno, pues en este caso es una, si yo esto estuviera así, es una, como tiene una de furia, quedaría también cubierta. Pero hay que ver que habrá muchas veces que esas necesidades no queden cubiertas. Este jugador, por ejemplo, que su mascota era de nivel 3, tendría que robar 2 cartas de color verde y tendría que robar una carta de color morado. Ahora su mano, como veis, es la siguiente y tendría que jugar 2 cartas de color verde, que tiene pocas opciones porque todo lo que tiene es igual en el caso de verde, y una carta de color morado. La carta de furia quedaría compensada porque tiene 1 de nivel y ha jugado una, pero los 2 de alimento no se los da. Como no le da, ¿qué le pasa a la mascota cuando tienes una necesidad y no las cubre? Pues que sufre. Entonces, como sufre, tengo que añadir 2 cubos de sufrimiento a la mascota. Si el número de cubos de sufrimiento es menor que el nivel de la mascota, no pasa nada, pero si el número de cubos de sufrimiento es igual o mayor al valor de la mascota, que en este caso es 3, pues esa mascota ha sufrido demasiado y lo que nos va a pasar es que se muere. Entonces es muy importante cubrir sus necesidades para evitarla el sufrimiento. Así que eso es a tener muy en cuenta. Luego hay que tener en cuenta si la mascota es herbívora, que en este caso, por ejemplo, la mascota, como veis, tiene una hoja, era herbívora, pero si yo hubiera tenido esta mascota y lo que me he hecho es con comida vegetal, no la voy a poder alimentar. Entonces, ojo, hay que organizar muy bien lo que vamos a hacer. Cuando tienen necesidad, por ejemplo, pues lo que decíamos, cuando tienen necesidad de las caquitas, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Añadimos un cubo de estiércol a nuestra mascota, a no ser que tengamos alguna carta de alguna jaula en la que nos permite, pues bueno, como veis, aquí es como si tuviera una de limpieza, pues tendremos que añadirla. Los cubos de estiércol
estos cubos de caquitas por sí solos no tienen consecuencias inmediatas, pero claro, al vender la mascota, al cambiarla de jaula, pues tus diablillos van a tener que limpiar la jaula porque si no es complicado, y tener mucho estiércol puede reducir la puntuación en determinadas exhibiciones, y también debes de tenerlo en cuenta a la hora de asignar los símbolos de enfermedad, porque es bastante complicado. Luego también habrá mascotas que tengan necesidad de juego, que aquí no ha salido ninguna, que es el ovillo. Habrá algunas que tengan necesidad de jugar, que nos encontremos este ovillo. ¿Cómo satisfacemos la necesidad? Bueno, pues si no nos hemos quedado ningún esbirro, ningún diablillo por aquí, tenemos un problema porque no vamos a poder satisfacer. Si nos hubiéramos quedado ese último diablillo que yo decidí jugar para cubrir a llamar a aquel primo, pues simplemente yo le asigno una necesidad de juego, y si lo pongo así, pues este diablillo va a jugar con esa mascota. Si yo tuviera otra mascota aquí, con un mismo diablillo, puedo cubrir dos necesidades de juego. O sea, un diablillo cubre dos necesidades de juego de jaulas. Ese cubriría esa. O sea, que si yo lo coloco aquí, no me cubre esa. Para que me cubra estas dos jaulas, tiene que estar ahí colocados. Así que también hay que ver bien cómo se establecen, dónde se ponen y cómo se colocan. Si la carta de jaula donde yo coloco ese diablillo tiene símbolos de juego, esos animales quedan con sus necesidades cubiertas de manera inmediata. Así que bueno, es posible matar de aburrimiento a tus mascotas, o sea que tampoco podemos olvidarnos de cubrir sus necesidades de jugar. Tenemos que pensar bien cómo vamos ejecutando las acciones y cómo vamos actuando para que queden cubiertas. Por eso te decía que a lo mejor hay veces que no nos interesa ni siquiera jugar todas las cartas de juego de los diablillos, todos los muñecos de diablillos, porque si luego tengo que cubrir una necesidad de juego no voy a poder. Las cartas de furia, pues lo mismo. Si yo tengo una carta de furia, aquí por ejemplo la jaula tiene poder 1, queda cubierta, pero si yo he jugado 2 y la carta tiene 1, solamente voy a cubrir una necesidad, con lo cual no tiene consistencia suficiente. ¿Qué voy a tener que hacer? Pues voy a necesitar un diablillo, que nuevamente si me lo he gastado, ese diablillo va a la jaula a contener al animal, tantas como me falten. Si tuviera 3 cartas de furia tendría que mandar 2 diablillos, porque mi jaula solo tiene poder de 1. Entonces voy a mandar un animal que va a enfermar, porque se va a dañar al intentar contenerlo. ¿Qué pasa? Que si no tenemos suficientes diablillos o no queremos que resulten heridos porque no nos interesa, la mascota se va a escapar, la pierdes y por lo tanto va a haber una pérdida de reputación, como os expliqué antes, y tendremos una pérdida de puntos. En el caso de la magia, pues ocurre algo parecido. Cuando yo juegue cartas de magia, tengo que ver cuántas estoy jugando. Bueno, pues si yo he jugado 2 y esta jaula solo tiene 1 de magia, le voy a tener que añadir una mutación. Si yo he jugado solamente una carta de magia y la jaula tiene nivel 1 de magia, pues no ocurrirá nada. Si he jugado 3 de magia y mi jaula solo tiene una, tengo que añadirle 2 mutaciones. ¿Qué pasa? Que una mascota con 2 fichas de mutación desaparece, pasa a otra dimensión. Pierdes la mascota y pues puede que puntos de reputación. Siempre que la mascota resulta dañada, se pierde, te dicen que se van, al final tu reputación pues bueno, pues se puede ver perjudicada y podemos perder. Tenemos también necesidad de enfermar, que como os decía, cuando nosotros jugamos estas cartas de enfermar, pues una mascota sin ningún tipo de necesidad, aunque tenga esta carta, no le pasa nada. Pero cuando se une a otras cosas, como por ejemplo que tenga caquitas, pues sí que pasa. Si el total de necesidades de enfermar y cubos de estiércol, en este caso vemos que tenemos una necesidad y un cubo de estiércol es mayor que 2,
la mascota recibe un cubo de sufrimiento por enfermar, más un cubo de sufrimiento por cada punto del total por encima de 2. Entonces, si el total es mayor que 2, o sea, si yo, por ejemplo, juego 2 cartas de enfermar, tengo que sumar las 2 cartas de este jugador, imaginar que hubiera jugado las 2 cartas de enfermar, tendría que sumarlo a este cubito que hay aquí, y son 3. Como es mayor que 2, automáticamente mi mascota recibe un cubo de sufrimiento. Y luego por cada una que haya por encima de 2 recibe otro, que en este caso, pues como tiene 3, recibiría otro cubo de sufrimiento. ¿Qué pasa? Que recordamos que cuando el número de cubos de sufrimiento es igual o superior al nivel de la mascota muere. Con lo cual, si yo le coloco 2 cubos de sufrimiento a esta mascota que solamente tiene un nivel 2, voy a perder esa mascota. Y al perderla, pues ¿qué nos pasaba? Que nuestra reputación también puede morir, puede perderse. Luego podríamos habernos hecho con estas cartas de poción. Las cartas de poción se pueden jugar en lugar de cualquier otra. Imaginar que yo puedo jugar esto, la verde por la verde, y este monstruo me pedía verde y amarilla. Bueno, pues en lugar de amarilla juego una poción que es como si fuera un comodín y me da por cumplido a lo que corresponda, al amarillo, al verde, al morado, a lo que corresponda. Entonces, bueno, como veis es sencillo, simplemente es cubrir sus necesidades para intentar que esa mascota pues no huya, no se nos muera, no le pase nada malo, porque eso pues no es positivo. Una vez que ya tenemos cubiertas las necesidades, pasaríamos, en el caso de estar ya en la ronda 2, a puntuar esa exhibición. ¿Cómo vamos a puntuar las exhibiciones? Bueno, pues normalmente, como os dije, dentro de las losetas vamos a tener de 2 tipos que se ven, porque en la parte izquierda nos pone 1 o nos pone 4. Si nos pone 1 quiere decir que solo vamos a puntuar uno de nuestros animales, y si nos pone así 4 quiere decir que vamos a puntuar el total de nuestros animales, y luego nos dirá lo que puntuamos, o sea, por lo que puntuamos, y lo que nos resta puntos. Imagináis que está esta, bueno, pues por cada mascota que tengamos nos va a dar 2 puntos, y por cada mutuación que haya vamos a perder 1 punto. En la que estamos ahora nos dice que vamos a elegir una característica determinada de nuestra mascota. Lo que se valora normalmente pues son las necesidades que tiene esa mascota, qué sabe hacer, come como una lina, estima la magia por los poros, cosas así. Entonces eliges una de las mascotas y una necesidad, y nos vamos a anotar 2 puntos por cada vez que nuestra mascota tenga esa necesidad. Pues yo aquí, por ejemplo, si elijo comida, como tengo 2 veces esa necesidad, pues me anotaría 4 puntos. Pero luego te dice que por cada cubo que tuviera de sufrimiento vas a perder 2 puntos. En este caso, pues la mascota, como la tengo ahora, no tiene cubos de sufrimiento, con lo cual pues no perderías puntos. Eso en la ronda 2, que luego cuando sea la ronda 3 tendremos otros valores para esta exhibición y se valorarán otras cosas. Si yo gano puntos, pues me los voy a anotar en este valor de exhibición. Las exhibiciones ya os he dicho que pueden ser o bien individuales o bien grupales. Cada uno se va a anotar los puntos de exhibición que consiga y se irá moviendo en este track. Tiene que sumar, tiene que restar y lo vamos a ir moviendo en ese track. Finalmente, cuando se valoren todas las exhibiciones, lo que vamos es a cotejar los resultados de esa exhibición. Entonces vamos a mirar qué jugador es el que está más adelante, y nos dice que en partidas a 2 jugadores el primero se va a llevar 6 puntos, que ahora sí son puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6,
y el segundo, el primero estaría el verde, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el segundo se va a llevar 2 puntos. Bueno, pues una vez que está cotejado ese valor, tenemos que mirar aquí, nos lo pone perfectamente, esto sería para 2 jugadores y eso sería para 3 jugadores. Entonces vamos a tener que mirar, pues eso, quién es el que ha quedado más avanzado y ese jugador pues se va a llevar esos puntos. Tener en cuenta que por cada mascota que hayamos perdido también tendremos que restarnos. La fase 5, que es la fase de negocio. Ahora ya podremos ponernos a hacer negocios en caso de que hayamos llegado ya al punto donde se va a poder negociar. Podremos vender una mascota o, bueno, pues podremos, si queremos, que no es obligatorio, a cada uno de estos solamente le vamos a poder vender una. Aquí cuando descubramos en la ronda 6 la mascota, descubriremos los 2 vendedores. Así que vamos a ir llevando un poco por anticipado cuando vayamos descubriendo, viendo qué es lo que quieren esos compradores. Tendremos que descartar las cartas asignadas y usar pues los diablillos que estén disponibles a la hora de hacer la venta en las cosas que necesitemos. En las primeras fases esto evidentemente se omite, hasta que no lleguemos a la ronda 3 no hay posibilidad de vender mascotas. Las mascotas que son infantiles tampoco se pueden vender, o sea, esto empieza así, se me ha movido. Esto empieza así con nivel 2, mientras esa moneda esté visible no se va a poder vender. En el momento que deje de estar visible, quiere decir que la mascota ha crecido lo suficiente como para poderla vender. Yo no puedo vender una mascota que sea pequeña, tiene que ser mayor para poderla vender. Y aquí lo que vamos a ver es las preferencias que tienen los clientes. Si conseguimos satisfacer las preferencias, pues nos va a dar más puntos que si no conseguimos satisfacer las preferencias. Tendremos que valorar las cartas que nosotros hemos jugado aquí. Imaginar que esta mascota ya ha crecido ahí para poderla vender y que las cartas que jugamos pues fueron estas. Esta te dice que por cada necesidad, o este cliente te dice que las necesidades de jugar las valora doble. El alimento le valora 1 punto, que en este caso tiene 3, pero que por cada necesidad que tenga de furia o por cada cubo que tenga de sufrimiento, pues también vas a perder 1 punto. Entonces, bueno, pues en este caso, tal cual lo tenemos aquí, tendríamos 3 puntos en positivo por las 3 cartas que hemos jugado de comida, menos 1 punto por la carta de furia, que serían 2, y no tenemos ningún cubo de desdicha ahí jugado. Entonces, bueno, serían 2 puntos los que te daría esta carta. Esos son los puntos que te va a otorgar de prestigio, o sea, los puntos que te da aquí. Cuando yo vendo, si tengo o he enviado pues un grupo de diablillos porque ya estuviera libre ahí a la tarima, vender desde la tarima pública sale, como os dije, más a cuenta que vender desde, pues si no tengo grupo de diablillos, da igual que estén aquí, que estén aquí. ¿Por qué? Pues porque estos van a darnos más reputación. Si nosotros tenemos aquí los diablillos, debo tener al menos un diablillo en la tarima del tablero central. Cuando yo voy a vender, retiro una mascota, retiro la mascota que voy a vender de la partida y tengo que mover un diablillo de estos de la tarima hacia la jaula. No lo puedo quitar de ahí de momento, pero lo mando hacia la jaula. Y me voy a anotar tantos puntos de reputación como el triple de compatibilidad, porque te multiplica por 3. Que no lo hemos hecho y no teníamos ahí el diablillo que está oculto tras la tarima, nos recuerda que si no queremos vender en la tarima, tu multiplicador es por 2. Basta con anunciar qué mascota vendes, retirarla de la partida y nos anotamos tantos puntos de reputación
como el doble de la compatibilidad. En cualquiera de los dos casos, además, vamos a conseguir el oro que nos da la mascota, que está indicado ahí. En ese caso, simplemente, pues si nos da 2 de oro, cogemos el oro y lo vamos a colocar en nuestra zona. Esta mascota la retiraríamos del tablero y dependiendo, pues si la venta la hemos hecho desde la tarima o desde fuera de la tarima, pues multiplicaremos esa compatibilidad, que en el caso de este teníamos 3, pues lo multiplicaremos por 3 dándonos 9 o lo multiplicaremos por 2 dándonos 6. Simplemente anotamos los puntos y como veis pues vamos a ir ganando esos puntos. Recordar que esta fase de venta a clientes se va a hacer por primera vez en la ronda 3. Hasta la ronda 3 no hay opciones de vender a los clientes porque no hay clientes descubiertos. Entonces, bueno, esa sería la primera vez. Y desde la ronda 1 sabemos qué es lo que prima y qué son las cosas que nos van a, pues eso, las cosas que nos van a restar puntos y hacer que nuestra mascota sea menos compatible con el cliente. Fase 6, que sería la fase final, que es el envejecimiento. En esta fase las mascotas crecen. Bueno, pues yo tengo una serie de mascotas en mi zona y las mascotas crecen. Esta mascota, te lo indican las flechas de aquí a la derecha, crece 2. Bueno, pues tengo que aumentar en 2. Este jugador, pues igual, tiene su mascota que tenía 3 porque la compró ya en adulta y también le crece 2. Bueno, pues 1 y 2. Que luego, por ejemplo, en la siguiente ya solo le va a crecer 1. Pero bueno, siempre hay que seguir el crecimiento que nos dicen las flechas para seguir. La comida caduca. Imaginar que yo no gaste la comida y tengo aquí 2 de comida y aquí tengo 1 de carne. Bueno, pues caduca. Tengo que moverla una flecha hacia la izquierda, teniendo en cuenta que la carne nos va a aguantar 3 rondas. Después de 3 rondas, la ronda que nos hacemos con ella, la siguiente y la siguiente, después de 3 rondas se iría fuera del almacenamiento y eso quiere decir que está podrida. Y la carne pues tiene menos duración, con lo cual en la primera ronda la podemos gastar, en la segunda ronda también la tendríamos disponible, pero ya para la tercera se nos habría estropeado, con lo cual la vamos a devolver a la reserva. Entonces, no solamente las criaturas, sino que la comida que está ahí, pues a medida que va pasando, pues se va perjudicando. Y ahora la mayoría de nuestros diablillos van a volver a casa. Vamos a recuperar todos los diablillos del escaparate. Recuperemos también los diablillos de las casillas de acción del tablero central, todos los que tengamos en el tablero central, salvo los que se encuentren en la tarima. Los que se encuentren en la tarima los dejamos en la tarima. Yo iré cogiendo todos los diablillos, salvo los que estén en la tarima, que los dejamos en la tablilla. Y si tenemos diablillos que se encuentren en el hospital, también permanecen ahí. Si yo he tenido que mandar algún diablillo, como os dije, a contener un monstruo porque no había suficiente, ya os dije que se veían dañados, se enfermaban, entonces van ahí. Si yo no he ido a rescatarlos y los he colocado aquí con los otros, se tienen que quedar ahí. El resto de diablillos, pues voy a hacerme con ellos y todos van a volver pues a su guarida y los voy a colocar aquí. Dejamos los de la tarima y los que hayan enfermado a la hora de contener un monstruo. Todos los jugadores van a recoger sus diablillos, los ponen para sus zonas y ya os digo que dejamos los de las tarimas y los que estén enfermos. Movemos esto para la ronda 2, cambiamos la ficha del jugador inicial y volveríamos a empezar. Volveremos desde la fase de adelante. Ahora tenemos que empezar por la parte 1, que es dar dinero. En este caso el jugador inicial es este recibe una moneda, este va a recibir 2 monedas, tenemos que mover los diablillos que avanzan una posición en sus situaciones, dependiendo de cómo estén, pues avanzan una posición. Los que están aquí, por ejemplo, ahora esta acción, como veis, queda libre, la tenemos que poner. Esto va hacia arriba, sacamos
en este caso 2 porque quedan las 2 acciones disponibles. Aquí, como no se movió, este iría para aquí, esto vamos a subir así, sacando también una nueva, esta queda fuera, este que estaba aquí también crece, aquí le aumentamos 1, lo subimos hacia arriba, aquí nos tenemos que fijar, solamente queda pues una acción disponible, con lo cual cogemos 2 nuevos, los ponemos a nivel 2 para que sean de inicio, los ponemos en 2 y los vamos a sacar ahí nuevamente y tenemos 2 nuevas mascotas disponibles. Y a partir de ahí vamos otra vez a volver a empezar la segunda ronda. En este caso, este es el jugador inicial. Hacemos todas las acciones. Una vez que estén hechas, vamos a ir ejecutando todas las acciones y así hasta que hayamos jugado 6 rondas. Cuando llegue el punto a la hora de hacer la preparación de la ronda 2, pues levantaremos también una y una, con lo cual ahora estamos en la 2, ya sabemos esta que va a ser la que se ejecutaría en la 2, pero también sabemos la que hay en la 3, sabemos el cliente que vamos a tener en la 3 y sabemos el cliente que vamos a tener en la 4. O sea, como veis, vamos teniendo bastante información de antemano. La puntuación final, una vez que hayamos llegado a la ronda 6, se calcula como si se tratara de 2 exhibiciones. Una para puntuar nuestra pericia en los negocios y otra para puntuar nuestro escaparate. Las exhibiciones se puntúan por separado, en cada una se calcula la puntuación de exhibición de cada jugador y se comprueba la posición en la carpa de los esbirros y se otorgan puntos basados en esa clasificación final. Nadie va a obtener la bonificación de +2 ni por jurados ni nada, que en este caso que estamos jugando a 2 jugadores no habría esa bonificación, pero se hace exactamente igual, como 2 puntuaciones totalmente independientes. Tenemos aquí esto, si te dice que vamos a anotar un punto de exhibición por cada cubo de comida y por cada ficha de artefacto que tengamos en la guarida, te anotas también un punto de exhibición por cada carta de poción de nuestra mano y nos anotamos 0,5 puntos de exhibición por cada ficha de oro que tengamos. El resultado no se redondea, o sea, si consigues 3,5, colocamos entre el 3 y el 4 el esbirro, o sea, no hacemos redondeos de puntos. Y pierdes 2 puntos de exhibición por cada diablillo que no esté en la guarida al finalizar la partida. Esto incluye también los que haya en el hospital, en la tarima, en el tablero de progreso, en los parientes lejanos o que aún esperan que les ayudes con el permiso de trabajo. A menos que tengas 10 diablillos en la guarida, perderás puntos de exhibición. Y luego tenemos aquí la exhibición de escaparates, en el que nos vamos a anotar 2 puntos de exhibición por cada mascota de nuestro escaparate, nos anotamos 1 punto por cada ampliación y cada jaula, incluyendo la jaula que está impresa si no lo hubiéramos desplazado. Al final es una jaula y cuenta. Y perderemos un punto de exhibición por cada cubo o ficha que haya en nuestro escaparate. Esto incluye pues, las fichas de mutuación, los cubos de sufrimiento de las mascotas, los cubos marrones de las caquitas y todo, estén ocupadas o vacías. O sea, perdemos 1 punto por cada una de esas cosas, ya estén las jaulas ocupadas o estén vacías. El ganador, tras el recuento final, es el jugador que tenga más puntos de reputación, sería el ganador de este Dungeon Pet. Ahora sí, vamos a cambiar de cámara y os cuento un poco las conclusiones finales. Bueno, Dungeon Pet es un juego que llevaba descatalogado o sin existencias durante mucho tiempo. Es considerado uno de los mejores juegos de Bladabshaftek, no sé si lo pronuncio exactamente bien, pero bueno, está un juego que tiene muy buenas consideraciones. No es un juego sencillo, aunque no es un juego complicado.
Se juega, en el caso de 2 jugadores, que es el que hemos hablado, a lo largo de 6 rondas, pero cada ronda tiene muchos pasos y dentro de cada paso hay muchas cosas que hacer. Una vez que las controlas va bastante fluido, pero necesita controlarlo, con lo cual necesitas jugar varias partidas antes de dominar bien el juego. Porque aunque tú estás viendo en iconografía qué cartas tienen más probabilidad, como hay tantas cosas que hacer, se te olvida. Tienes que ir repasando muy bien los pasos. Ahora estoy en la fase 3, tenía que hacer esto, ahora estoy en la fase 4. Entonces, no es un juego difícil, pero sí es un juego con muchas cosas que hacer que de primeras puede abrumar. Además, tiene muchísima iconografía, que pasa lo mismo, de primeras puede abrumar. Una vez que la conoces, no es excesivamente complicada, pero sí es mucha. Y luego, pues es de estos juegos que si hace un tiempo que no juegas, no es sacarlo y jugar, o sea, necesitas darte un refrescado a las reglas. Si buscas un juego denso, que tengas que pensar, que tengas que planificar muy bien tus plazos a largo plazo, en Dungeon Pet desde luego que lo vas a encontrar. Y poquito más que deciros, o sea, ya lo habéis visto que tiene mucha chicha, mucha planificación, tienes mucha cosa vista, quién va a comprar, qué quiere, qué se expone, qué es lo que se valora a largo plazo, y es lo que os digo, necesita mucha planificación. Tú compras una mascota y ves las necesidades inmediatas, pero sabes qué es lo que va a necesitar a largo plazo, sabes dónde tienes que potenciarte, qué probabilidades tienes de que esa mascota te pida mucho alimento, de que haga muchas caquitas, de que necesites una jaula con bastante magia, todo por cuestión de probabilidad. Hay una parte que queda al azar, pero lo puedes intuir. Entonces necesitas mucha planificación a largo plazo. Y poquillo más, espero que os haya servido de ayuda. Decidme si ya lo habíais jugado, si lo conocíais, si estabais detrás de él, qué os parece, si os llama, si no os llama, lo que vosotros queráis. Y ya sabéis, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, si os gustan nuestros vídeos, podéis suscribiros por aquí, más o menos, que nos ayudáis un montón, dar al like por aquí, comentar y todas esas cosillas. Y un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!